Les damos la bienvenida a este servicio online que tenemos como iglesia. Nos da gusto que nos haya hecho el favor de en esta tarde sintonizarnos, estar con nosotros para poder escudriñar juntos la palabra del Señor. En esta tarde yo te invito para que tengas a la mano tu Biblia y abramos juntos la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 18 y vamos a darle versículo del 9 al 10 y vamos a leer también vamos a leer del 9 al 13. Dice la palabra del Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y dice la palabra del Señor: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Quiero decirte que el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que se titula No pases a tus hijos por el fuego. En estos días que habían pasado yo le estuve pidiendo al Señor acerca de qué tema pudiéramos nosotros tratar. Te soy sincero, yo estaba pensando hablar acerca de las caricaturas y el efecto en los niños. Pero al estar pidiéndole al Señor, en una noche yo estaba ya a punto de dormir y había estado orando y le había pedido al Señor qué podíamos hablar o cómo lo podíamos realizar. Y cuando yo estaba acostado en la noche, empecé a meditar en la palabra del Señor y así me dormí. Y estando en aquella noche se me vino a la mente, o Dios me trajo a mi mente este pasaje, y yo miraba en aquel sueño cómo nosotros estamos a punto de poseer, queremos llegar, cada uno de los que estamos ahorita en esta transmisión o los que nos escuchan, nuestro objetivo es estar en la presencia del Señor y queremos estar ahí. Pero ahorita estamos en una tierra en la cual todo está en contra, ¿sí? o va en contra de la voluntad de Dios. Y en ese momento, al estar pensando en esto, vino este pasaje a mi mente. Y llegó de tal manera ese pasaje y retumbaba en mi oído y retumbaba en mi oído. El pasaje: no pasarás a tus hijos por el fuego. No pasarás a tus hijos por el fuego. Y ya no pude más. Y yo le pedí al Señor, le dije: Señor, ¿qué podemos hablar? Qué importante es hablar de las caricaturas, qué importante hablar del efecto o cómo están siendo atacados nuestros hijos. Pero lo principal es que nosotros como padres, primero que todo, miremos dónde estamos parados, porque aquellos o las personas que ponen a nuestros hijos delante del teléfono, delante del televisor, delante de aquellas series, somos nosotros como padres. Y ahí es donde el Señor me llevó a ver que como padres tenemos una responsabilidad muy grande. Si nosotros nos vamos un poco más hacia la historia, recordaremos cómo el pueblo de Israel fue libertado de un cautiverio de Egipto. Y fue libertado de aquella opresión que tenía por parte de aquel pueblo, y iban por el desierto, y cuando el Señor los sacó con brazo poderoso, con brazo fuerte, vemos que llegan al mar rojo, y dice que la palabra del Señor que el mar se abre delante de sus ojos y ellos pasan en seco. Y estando ya en el monte Sinaí, dice la palabra del Señor que le fueron dadas las tablas de la ley a través de su siervo Moisés. ¿Para qué fueron dadas esas tablas? Fueron porque en ese momento Dios les estaba diciendo que a partir de ese momento ahora iban a ser una nación, no solamente una nación santa, sino una nación que diera ejemplo, que el lugar donde ellos fueran a poseer, ellos tenían que dar ejemplo de que ellos eran diferentes, porque tenían a un Dios que era poderoso y un Dios que iba al frente de ellos. Tenían que dar ejemplo. Las demás naciones tenían que darse cuenta que el que estaba en medio de ellos era su Dios, nuestro Dios. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios que está con nosotros. Es nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano?
Y en ese momento la nación queda establecida ya con sus leyes, con sus fundamentos, ¿sí? Queda ya con sus ordenanzas. Y entonces empiezan a tomar el camino hacia aquella tierra prometida. Estando ya a punto de entrar a aquellas tierras, vemos que ellos toman la decisión, no por mandato, sino que ellos toman la decisión de ir a ver cómo era aquella tierra. Usted sabe la historia. Regresan aquellos espías, 10 de los 12, y empiezan a decir, no vamos a poder. Es un pueblo muy poderoso. Nuestros hijos van a ser el botín, van a ser la recompensa de nuestra derrota. No vamos a lograrlo, no lo vamos a lograr. Y vemos, para que usted lo busque en su Biblia, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, como el Señor los exhorta y dice, por cuanto ustedes dijeron que sus hijos iban a ser el botín, ahora sus hijos son los que van a heredar aquella tierra, y ustedes se van a ir de regreso rumbo al Mar Rojo. Ahora ustedes van a estar vagando en aquel desierto. Sí, porque ustedes ahora no van a entrar a ver esa tierra prometida, ahora van a ser sus hijos. Y el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, Dios es fiel, Dios es amor. De tal manera que dice la palabra de Dios que sus vestidos no se gastaron, sus sandalias no se gastaron. Dios estuvo con ellos, les dio el alimento, les proveyó de qué tomar, pero ellos seguían en el desierto. Hasta el momento en el cual toda esa generación quedó ahí, murió ahí en el desierto. No pudieron ver aquella tierra prometida. Y ahora esos niños, que eran niños, que como dice la palabra de Dios, que no conocían el bien y el mal, crecieron. Ellos miraron la mano de Dios, miraron las obras que Dios hizo en el desierto, pero ahora nuevamente les iba a tocar enfrentar algo que sus padres ya habían vivido, pero que sus padres dudaron. Llegan para entrar a aquella tierra prometida. Y Dios les empieza a exhortar acerca de la obediencia, de que tenían que ser obedientes, que se tenían que esforzar, que tenían que ser diferentes. Y es ahí donde llegamos a este pasaje que leíamos. Y quiero que tú te fijes o centres tu mirada en los primeros 2 versículos que leíamos, el 9 y el 10. Número 1, ¿sí? El Señor le dice, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Y número 2, no pasarás a tus hijos por el fuego. El Señor les hace esta advertencia. ¿Por qué se las hace? Número 1, porque el Señor conocía el lugar a donde ellos iban a entrar. Porque el Señor conocía cuál era el pensamiento de aquellos hombres, que no era el no agradar a Dios. Eran violentos. Era gente que no reconocían a Dios, que no hacían su voluntad, ni hacían nada que a Dios le agradara. Eran personas que iban en contra de la voluntad de Dios. E inclusive podemos ver que había hechiceros, había sortílegos, había adivinaciones. Es decir, echaban mano de todo menos de Dios. Al grado que inclusive sus propios hijos los sacrificaban. No había amor de padre hacia los hijos porque los daban, los entregaban. ¿Y no te recuerda un poco a lo que nosotros vemos en la actualidad? Al igual que el pueblo de Israel, Dios les estaba advirtiendo. ¿Por qué? Porque Dios conocía esa nación. Y de la misma manera, la Biblia nos menciona que el corazón del hombre es engañoso. La misma palabra nos menciona en pasajes que tú conoces, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay un pasaje que a mí me llama la atención porque se cumple en la actualidad. El Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2, porque dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Te das cuenta? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el hombre decide voluntariamente romper esas cuerdas. No quieren tomar en cuenta a Dios. No quieren hacer caso de la voluntad de Dios, sino que dice la palabra de Dios que inclusive los príncipes, los reyes, se juntan a una para ponerse en contra de Dios. Y en la actualidad, ¿no te suena algo muy similar?
el tiempo en el que vivimos no es algo muy similar, donde todo mundo decide lo que es bueno, donde todo mundo decide lo que es verdad, donde todo mundo decide, esto sí lo creo, esto no lo creo, esto a mí me gusta, esto no me gusta, pero la única verdad es la palabra de Dios. Si abres tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 25, dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y mira, escucha, querido amigo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Todo cuanto existe, si nos vamos versículos antes, dice que todo fue hecho, y todo lo invisible, su poder, su deidad, se hacen visibles claramente por todo lo creado. Y esa gloria la cambiaron ahora en imágenes, en cosas corruptibles de hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y dice la Biblia: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No te suena muy similar? Cambiaron la verdad por la mentira. La mentira que les dicta sus propios corazones. La mentira que les dicta su propia mente. Por eso en la actualidad hay veces, inclusive hasta dentro del pueblo de Dios, hay gente que dice: ¿por qué no somos amor? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no se hace esto otro? ¿Por qué nos apartamos de fulanito? ¿Por qué si debemos de amar? A veces nos creemos más buenos que Dios. Y no nos damos cuenta que nosotros somos primeramente llevados a amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre toda amistad, por sobre todo hermano, por sobre todo hijo, amar a Dios. Dios conocía el pueblo donde iban a entrar, de la misma manera que Dios conoce la tierra en la cual habitamos tú y yo en la actualidad. Y número 2, Dios les da esta advertencia porque Él conocía que el ser humano muchas veces busca o se adapta a lo que está a su alrededor. El corazón muchas veces del hombre, en cuanto llega, y yo lo veo como un ejemplo mío, por ejemplo, cuando yo llegué a este país y venía de México, yo no conocía este país y de repente empiezo a ver las calles derechitas y que todo el mundo traía carro y las casas bien bonitas y los árboles. Yo decía: wow, yo nunca había visto algo similar. Y lo empecé a ver y quiero decirte que Dios conoce el corazón. Él ve que cuando nosotros vemos todas esas cosas en la actualidad, nos llegamos a asombrar y corremos el riesgo en desviar nuestro corazón. Por eso Dios les da estas advertencias y le dice: cuando entres ahí, número 1 dice: no harás las abominaciones de ellos. Y yo estaba buscando aquí en el diccionario lo que es una abominación. Fíjate, una abominación es un rechazo o una condena enérgica a algo que causa repulsión. Dios les estaba diciendo: lo que ustedes van a ver que ellos hacen, aunque está bonito, aunque se ve grande, aunque se ven fuertes, a mí me causa repulsión. No lo hagan. Pero también abominación, según la Biblia, es aludir a alguien o a algo que es malo o perjudicial. No solamente a Dios Dios lo aborrece, sino es algo perjudicial para nosotros, tanto físicamente como espiritualmente. En la actualidad, si nos damos cuenta, Dios al igual que el pueblo de Israel, Dios también te está diciendo: no hagas las abominaciones que tú ves afuera. Querido hermano, tú y yo conocemos la verdad, sabemos que la palabra es verdad, sabemos que todo lo escrito ahí dice su palabra: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La única verdad la tiene la palabra de Dios. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
La palabra de Dios es nuestra única regla de fe, como lo dice nuestro segundo punto doctrinal, a la que debe de ajustarse nuestra vida. No la palabra a nosotros, sino nosotros a la palabra. Y sabes una cosa, en la actualidad hay mucha gente que quiere ajustar la palabra de Dios a su propia vida. Por eso encontramos muchas veces que hay gente que se hace llamar cristiana y que dice soy cristiano y yo sigo a Cristo, pero no hay cambio de vida, no hay cambio de actitud, no hay arrepentimiento sincero, no hay tantas cosas. Voy al templo como se me pega la gana. ¿Por qué? Porque queremos ajustar la Biblia a nuestra vida, pero no, somos nosotros llamados a ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Porque si no caemos en el riesgo de hacer las abominaciones de la demás gente. En una ocasión yo me encontraba con un joven que me lo encontré y estaba yo platicando con él, y entonces me sentí yo predicarle, empezarle a compartir de la palabra. Me llama la atención que me dice, permíteme tantito, y saca un cigarro, se lo empieza a fumar. Yo miraba su aspecto, ¿verdad? Y yo decía, oh, pues no miré nada así como no crean que me espanté, simplemente estaba yo escuchándolo, y mientras él estaba fumando yo le dije, mira, pues te quiero invitar a mi iglesia. Me llama la atención que él me dice, no, pues si yo también soy cristiano. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, yo voy a una iglesia de acá adelantito, dice, y, oh, sí, y me dice, sí, dice, soy cristiano también. Y en ese momento, no sé, a lo mejor quería que, o tenía que decir gloria a Dios, no, yo miraba, hermano, el testimonio. Como yo te decía, Dios, el pueblo de Israel tenía que ser diferente, y nosotros somos llamados a ser diferentes también. Imagínate fumando con sus aretes. Y yo decía, ¿cómo que eres cristiano? A ver, explícame. Y me dice, sí, dice, es que yo voy a una iglesia donde ahí no nos juzgan, ahí no nos dicen nada, ahí no nos imponen nada. Ahí no nos quieren cambiar nada, ahí simplemente nos reciben. Inclusive yo me junto con un grupo de los que todavía fumamos, y yo me quedaba como que más sorprendido, decía, ¿cómo? Y me dice, sí, dice, yo me junto en una de las bancas de al lado del templo, dice, como con unos 4 o 5, dice, cuando nos empiezan a dar ganas de echarnos nuestro cigarrito, de fumar, mientras está la alabanza, nos salimos por la puerta que tenemos ahí, nos salimos, nos fumamos nuestro cigarro y nos metemos otra vez al templo. Y yo decía dentro de mí, ¿te das cuenta el mundo en el cual vivimos, de qué manera tan fácil nos logra engañar? No dice la palabra de Dios, y permíteme buscarlo, cuando dice en Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cuáles son esas doctrinas, esas enseñanzas? Como él me decía, es que a mí en esa iglesia no me critican, no me juzgan, no me imponen nada, no me hacen que yo me cambie nada. Y yo le digo, bueno, en mi iglesia tampoco. No es un pastor que nos deba de decir, ponte esto, ponte el otro, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. No, es el Espíritu Santo cuando entra a nuestro corazón el que nos va mostrando que debemos de ser diferentes, y que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. No podemos seguir siendo los mismos, necesitamos cambiar para la gloria de su nombre. ¿Te das cuenta? Cuando el hombre está apartado de Dios, fácilmente empezamos a hacer por naturaleza lo que todos los demás hacen. Por eso miramos inclusive en templos, ¿verdad? Que ya cantan, ya hay rock cristiano, salsa cristiana, mariachi, hay de todo, y todo es cristiano. Pero nosotros somos llamados a ser diferentes. Fíjate cómo el hacer las cosas como el mundo, como al mundo le agrada. Dice la Biblia que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nuevamente, ¿por qué? Porque Dios aborrece esas prácticas. Porque Dios sabe, como yo te decía en la definición, no solamente es algo malo, sino es algo perjudicial. Dios sabe que eso perjudica tu vida espiritual, y Él no quiere que pases por eso. Y mucho menos
que tu familia y que tus hijos lo vivan. De tal manera ellos se fueron adaptando al grado de que yo estaba estudiando y encontré 32 versículos en la Biblia que nos hablan que inclusive reyes ofrecieron a sus hijos por el fuego. No solamente hacían holocaustos a otros dioses, no solamente hacían idolatría a otros dioses, no solamente desobedecían la voluntad de Dios, sino que también llegaron al punto de ofrecer a sus propios hijos por el fuego. Yo te quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Tú ofrecerías a tus hijos por el fuego? ¿Tú los pasarías por el fuego? Siendo sincero, yo diría, no, ¿cómo creen? Yo no lo haría. Pero ahora si nosotros llevamos este pasaje a nuestra vida espiritual, ¿qué es el fuego? El fuego es peligro. El fuego quema. El fuego hace daño. Inclusive yo encontraba aquí, al estar buscando esto, sobre este tema, normalmente el fuego lo que hace es una quemadura. ¿Qué es una quemadura? Una lesión en los tejidos del cuerpo causada por calor. También es causado por la inhalación de humo o partículas tóxicas, algo que hace daño. Y me llama la atención porque hay 3 tipos de quemadura. Quemadura de primer grado, las que dañan solamente la capa externa de la piel. Quemadura de segundo grado, las que dañan la capa externa y se encuentran también por debajo de la piel. Y quemadura de tercer grado, las que dañan o destruyen la capa más profunda de piel y de los tejidos que se encuentran debajo de ella. Primer tipo o primera etapa, las que son solamente superficiales. Segunda etapa, las que pasan abajo de la superficie de la piel, que es un poquito más adentro. Pero la tercera etapa dice que es algo ya muy interno, que puede causar no solamente hinchazón, ampollas, cicatrices, sino que una quemadura cuando es de tercer grado puede llegar a un shock o inclusive la muerte. Ahora yo te invito a que lo lleves al área espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y es aquí donde yo quiero que te des cuenta que no solamente es no hacer las cosas que vemos allá afuera, sino que ahora en esta pandemia, ¿cuánto tiempo están tus hijos en tu casa contigo? ¿Y cuánto tiempo tú le dedicas a tus hijos a enseñarles lo que es el Dios verdadero? Y eso es lo que Dios hablaba a mi corazón. De nada sirve mirar el fondo de las caricaturas o ver, no sé, el mensaje subliminal, si primeramente nosotros no nos posicionamos en pensar qué es lo que están mirando nuestros hijos, qué es lo que están viendo a través del televisor y qué estoy haciendo yo para evitarlo. Porque quiero decirte, como te mencionaba, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Y nosotros lo estamos mirando todos los días a través de la televisión, a través del internet, a través de tantas cosas. Estamos mirando un ataque abierto hacia la ideología de género, hacia el género de nuestros hijos, hacia la educación de nuestros hijos, al enseñarle a nuestros hijos que no sean religiosos, que solamente tienen que hacer lo que les dicte su corazón, el cual sabemos nosotros que la Biblia dice que el corazón va de continuo al mal. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Hay veces que cuando nosotros estamos tan apurados en el trabajo, y entramos a una etapa que le llamamos como el conformismo, es decir, a esa comodidad cuando ya tenemos casa, un trabajo, un sustento y nos afanamos tanto que de repente estamos trabajando y el hijo, papi, te quiere hablar y de repente, a ver, préndele a Netflix, ponte una película, préndele al YouTube, esas canciones se ven muy satánicas, se ven muy feas, pero a ver, mírate esta otra. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestros hijos? Abiertamente en las redes sociales, y escuchaba al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, que decía las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedican a Facebook? ¿Cuánto tiempo le dedican al videojuego? ¿Cuánto tiempo? Fíjate, tanto ataque que tienen nuestros hijos.
Y a lo mejor tú dirás, físicamente yo no los pasaría por fuego, pero en el momento en el que tú hay indiferencia en tu corazón de lo que hacen o no hacen tus hijos dentro de tu casa, en ese momento tú los estás exponiendo al fuego. Tal vez puede ser una quemadura de primer grado, que solamente sea, como que ya empezó a hacer berrinche, como que ya empezó a contestar. Yo lo he comprobado, yo soy papá, y yo me he dado cuenta que cuando a veces empiezan a ver alguna película, algo, mi esposa me decía la vez pasada, estaba mirando un videojuego en el cual pues es conocido como Roblox o Roblox, no recuerdo bien. Y de repente le empezó a preguntar a mi hija, y mi hija empezó a decir, es que ahí te tienes que engañar para disfrazarte, para robarle a fulanito, o a veces te insultan, o a veces te pegan, o a veces te... Y entonces empezó mi esposa a analizar igual que yo, y a decir, ¿cómo? ¿Engaño? ¿Disfraz? ¿Robo? ¿Robarle a lo que no es tuyo? Todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios, y parecía algo inocente. De repente, por otro lado, mi hijo contestando a lo mejor mal, y entonces son quemaduras solamente superficiales, y tú dices, pues anda de berrinche, es la edad, y no nos damos cuenta que el enemigo está atacándolo. Puede ser quemadura de segundo grado, ya algo más adentro. Por eso vemos tanto joven, tanto niño deprimido, que se siente solo, que se siente abandonado. Por eso vemos que gente que está buscando, está buscando afuera lo que no tiene en casa. ¿Por qué? Porque hay papás que están más afanados en proveerles lo material. Están más afanados en estar en Facebook. Están más afanados en ver su película que en cumplir su ministerio. Y estoy hablando con hijos de Dios, hermanos. A veces nos afanamos más en otras cosas que en lo que verdaderamente Dios nos ha llamado, que es el sacerdocio de nuestro hogar. Puede ser una quemadura de tercer grado. Y dice que cuando se llega a esta quemadura de tercer grado, pueden llegar a un shock o puede llegar a la muerte. Si esto lo llevamos al área espiritual, hermano, ¿cuánto tiempo pasa expuesto nuestros hijos y que otra gente nos los eduque, ya sea la escuela o ya sean los amigos o la televisión? Que cuánta gente hay. Yo no sé si tú has mirado las noticias, cómo ha incrementado el suicidio. Y no creas que en edad de 20, de 25 años, apenas se escuchaba que un muchacho de 12 años se había suicidado. He escuchado testimonios de gente que conozco o cercano que dicen, es que su hijo lo encontraron en el garage o donde estacionan los carros, ahí colgado. ¿Por qué? Porque no pudo pasar un videojuego, porque no pudo encontrar el juguete que quería en internet. ¿Te das cuenta? Tal vez no los pasarías físicamente, pero espiritualmente, si nosotros no hacemos nuestra función, los estamos entregando para ser sacrificados. Para terminar, yo quisiera mencionarte esto. Cuando tú te sientas muy cómodo, cuando tú te sientas que estás haciendo mucho overtime, cuando tú sientas de que ya estás poniendo en primer lugar lo material, estás poniendo en primer lugar el bienestar tal vez económico, físico de tu familia, antes que Dios, es una alerta que Dios te quiere hacer en esta tarde, en esta noche. Porque eso es el primer paso para apartar nuestros corazones de Dios. Porque cuando se aparta nuestro corazón de Dios, es cuando nosotros ya no le damos importancia a las cosas espirituales, sino a las terrenales. ¿Te recuerdas ese pasaje en el cual dice que antes de la venida de Cristo, dice, sería como en los días de Noé, que había violencia, que había mucha depravación? Pero me llama la atención, dice, y algunos estaban comiendo, otros estaban dándose en casamiento. Es decir, había indiferencia. Dice, así sería como en los días de Noé. Me llama la atención que también el pueblo de Israel, cuando estaba bajo la opresión romana, en Malaquías yo encontraba este pasaje que el Señor promete que iba a llegar a alguien
que iba a prepararle el camino al Señor. Y ahí en Malaquías encontramos este pasaje donde dice la palabra del Señor en el versículo 5, capítulo 4 de Malaquías: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. ¿Puede el corazón de un padre estar separado del hijo? Conforme a la palabra, yo estoy mirando que sí. Tal vez tú los tienes en tu casa. Y sabes una cosa, y es lo que el Señor pone en mi corazón: ahorita no hay excusa. En otro tiempo tú podías decir: a lo mejor lo está aprendiendo en la escuela. Pero llevamos casi un año que nuestros hijos no van a la escuela, solamente a través del internet. Y aún así miramos que andan de rebeldes, que andan de desobedientes. ¿Por qué será? ¿No será que está buscando llamar tu atención? ¿No será que nos está faltando buscar de la presencia de Dios como familia? En aquel tiempo dice que enviaría el espíritu del profeta Elías, es decir, a Juan el Bautista. Pero ¿sabes una cosa? Dios es el más interesado en que se vuelva nuestro corazón hacia nuestros hijos. Dios es el más interesado de que nosotros y nuestros hijos estemos en su presencia. Por eso en la actualidad nos damos cuenta que, así como fue el profeta Elías, Él nos ha dado al Espíritu Santo. Él nos ha dado al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros, con su ayuda, podamos estar en la presencia de Dios. Yo solamente, para terminar, quisiera preguntarte esto: ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Promueves alguna actividad bíblica? ¿Estás aprovechando el tiempo que tienes en tu hogar? ¿Estás siéndole fiel al Señor? ¿Tienes algún culto? El Señor quiere que empieces. El Señor quiere que no lo dejes para mañana. Esta es una advertencia. El fuego allá afuera está ardiendo. Inclusive en la televisión, en los medios. Pero es ahí donde nosotros tomemos nuestro ministerio como siervos de Dios, como padres de familia, como madre de familia, y tomemos a nuestros hijos y los cubramos y los llenemos de la palabra, para que en un día no muy lejano estemos todos juntos delante de la presencia de Dios. Yo te invito para que hagamos una oración y le digamos al Señor: Señor, ayúdanos. Inclina tu rostro. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este servicio online que hemos tenido. Gracias te damos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces el deseo que tenemos, Señor, de agradarte y de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros tu Espíritu Santo y ayúdanos a no hacer conforme a las abominaciones de este mundo. A no hacer, Señor, conforme a lo que hacen los demás. No, Señor, tú nos has llamado para ser diferentes. Que nuestros hijos vean en nosotros verdaderos cristianos. Ciertamente, Señor, nosotros corremos el riesgo dentro de esta tecnología de a lo mejor darles la libertad a nuestros hijos, de que tengan su tablet, de que tengan su computadora, de que tengan, no sé, todo a la mano. Pero es de nosotros el deber y la responsabilidad, Padre, de que ellos te amen, de nosotros mirar y darnos cuenta qué están mirando, qué están haciendo, si realmente te agrada, si realmente es de bendición. Este tiempo que hemos estado en el hogar ha sido con un propósito de hacer volver nuestro corazón hacia nuestros hijos y hacia nuestra esposa, lo que verdaderamente importa, Señor. Te pedimos que tengas misericordia. Tú nos has hecho la advertencia
Y sabemos conforme a la palabra, Señor. Dice tu palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también sabemos, Señor, que tú eres un Dios que puede dar vida. Tú eres un Dios que perdona y que nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Y que has prometido estar con nosotros. Hemos visto tu mano poderosa y sabemos que tú estarás con nosotros en esta nueva etapa en la cual estaremos tomando nuestra responsabilidad, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que, al igual que un servidor, cada uno de nosotros a partir de hoy nos hagamos el propósito de cumplir nuestro ministerio con nuestra familia. Hermanos, ese es nuestro deseo. Esperamos que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios.